Quizás no lo sabías, pero el último Shah de Irán tenía una hermana gemela, la princesa Ashraf Pahlavi. La llamaban la mujer más hermosa e influyente del país. Tuvo muchos hombres en su vida y la criticaban por su gusto por el lujo y las intrigas políticas, aunque muchos admiraban su lucha por los derechos de las mujeres. ¿Pero por qué fue exiliada de Irán 3 veces? ¿Por qué la última emperatriz, Farah, no la quería? ¿Y cómo sobrevivió a los exilios y a la pérdida de su hijo? Mira el video completo para descubrir cómo fue el destino de la princesa más controvertida de Irán, sobre cuya vida aún hoy se discute. Empecemos. Ashraf Pahlavi nació en 1919, unas horas después de su hermano gemelo, Mohammad Reza. Su padre, Reza Khan, era estricto. Soñaba con un heredero fuerte, pero en privado confesaba: «Es una lástima que el trono no sea para Ashraf. Ella tiene más voluntad que su hermano». Esa confesión no fue un elogio, sino más bien una maldición. La niña creció con la sensación de que podía hacer más de lo que le permitían, pero sin derecho a demostrarlo. Desde pequeña, Ashraf sufría de inseguridad. Se preocupaba por su apariencia y por su baja estatura. La princesa soñaba con estudiar en el extranjero, pero su padre se lo prohibió. A los 18 años la casaron. Fue un matrimonio por conveniencia, no por amor. Lloró, pero no se resistió. Sin embargo, cuando en 1941 su hermano Mohammad se convirtió en Shah, Ashraf ya no tuvo que ocultar sus ambiciones. Para entonces, el matrimonio del joven Shah con su primera esposa, Fausia, ya se estaba rompiendo y ella regresó a su tierra natal en Egipto. Por eso Ashraf asumió el papel de primera dama. Acompañaba a su hermano en actos oficiales, recibía a invitados extranjeros, supervisaba fundaciones de caridad y organizaciones de mujeres. Rápidamente se convirtió en una figura visible, demasiado visible, como decían a sus espaldas. Uno de los episodios más sonados fue su viaje a Moscú para participar en las negociaciones sobre la retirada de las tropas soviéticas del país. Ashraf se reunió personalmente con el líder de la Unión Soviética, Stalin, lo impresionó y en señal de respeto, él incluso le regaló un abrigo de bisón. Al final las tropas se retiraron y la misión fue considerada un éxito. Pero en Irán provocó intensos debates, porque en esas negociaciones no habló un diplomático, sino una mujer. Pasó a la historia no solo como la hermana del Shah. Fue Ashraf quien, junto con su madre y su hermana, se quitó públicamente el hijab, dando inicio a una nueva imagen de la mujer iraní. Luchó por la educación de las chicas y logró que las mujeres estudiaran en universidades, ocuparan cargos importantes y tuvieran voz. Fue invitada a sesiones de la ONU, donde habló en conferencias internacionales sobre los derechos de las mujeres. Pero en el país circulaban rumores de que sus viajes no eran solo para eso. Se decía que llevaba amantes con ella y gastaba enormes sumas en los casinos. El juego era su debilidad y su vicio. Y Ashraf despertaba admiración y molestia al mismo tiempo. Pero ¿cómo eran sus relaciones con las esposas del Shah? Con la segunda esposa del Shah, Soraya, tenía buena relación. Ella se ocupaba sin éxito del tema de la descendencia, no se metía en política, y eso le convenía a Ashraf. En cambio, con la tercera esposa, Farah, desde el principio se inició una lucha silenciosa por la influencia. La joven emperatriz era segura de sí misma, ambiciosa, y creía que en la corte no podían existir 2 mujeres principales. Y Ashraf no pensaba retroceder. Incluso después del exilio nunca llegaron a ser cercanas. Pero de la vida personal de Ashraf se hablaba tanto como de su influencia. Se casó 3 veces y cada vez eso estuvo rodeado de rumores, chismes y desconcierto. El primer matrimonio fue cuando tenía 18 años. Por orden de su padre la casaron con Ali Ghabam, miembro de una poderosa familia iraní. Fue una unión política. Ashraf protestó, lloró, pero no pudo negarse. De ese matrimonio nació su hijo mayor, Shahram. Pero la propia Ashraf se sentía prisionera y el matrimonio se rompió pronto.
El segundo esposo fue Ahmad Shafik, un egipcio, ex militar. Se conocieron durante una visita a El Cairo. Fue un verdadero amor, a diferencia de sus otras relaciones. Tuvieron 2 hijos, pero también ese matrimonio terminó. Su esposo no soportó su estilo de vida y las intrigas de palacio. El tercer esposo fue Mehdi Bouchehri, diplomático y hombre del círculo del Shah. Esa unión fue más bien una formalidad. Casi no vivieron juntos, pero mantuvieron el contacto hasta el final de su vida. Ashraf sabía cómo mantener buenas relaciones con quienes le eran útiles. Pero lo que más provocaba rumores eran sus relaciones no oficiales. Los periódicos escribían sobre sus amantes, sobre viajes al extranjero con ellos, sobre encuentros secretos. Algunos chismes estaban exagerados, pero mucho era verdad. Su independencia sorprendía. Esta mujer no pedía permiso ni a su marido ni a su hermano. ¿Pero por qué fue exiliada 3 veces del país? A mediados de los años 50, la influencia de Ashraf alcanzó su punto máximo. Tenía poder en el ejército, en los servicios secretos y en los negocios. Incluso aquellos cercanos al Shah le temían. El primer ministro Mohammad Mossadegh la consideraba peligrosa y decía que tenía demasiada influencia sobre el Shah. Insistió en que Ashraf abandonara el país, oficialmente de vacaciones, pero en realidad fue un exilio forzado. Se fue a Europa con sus hijos, sin saber claramente cuándo podría regresar. Para ella fue un golpe. Por primera vez en muchos años estaba fuera del juego, sin acceso al poder. Mientras tanto, la situación en Irán empeoraba rápidamente. El primer ministro Mossadegh nacionalizó la industria petrolera, cortando a Gran Bretaña y a Estados Unidos del petróleo iraní. Después de eso, Mossadegh se volvió de hecho más fuerte que el Shah. La CIA y la inteligencia británica empezaron a buscar maneras de devolver el poder real al Shah. Acudieron a la princesa Ashraf. Le dieron un lujoso abrigo de piel y una gran suma de dinero para convencer a su hermano de organizar un golpe de Estado con apoyo de Occidente. En 1953, Mossadegh fue arrestado. El Shah volvió al poder. Y Ashraf, a Irán. Su estilo de vida era la imagen del lujo y la extravagancia. La princesa tenía varios palacios, villas en el extranjero y una colección de joyas valorada en millones de dólares. Le encantaba organizar recepciones y fiestas fastuosas, donde asistían las personas más influyentes de Irán y del mundo. En los años 70 se convirtió en un símbolo de corrupción. Rica, todopoderosa, impune, viviendo a costa del país. El descontento del pueblo crecía y el Shah entendía que ella ponía en peligro su reputación y su poder. Por eso le pidió que saliera del país en silencio y sin escándalos. Así comenzó su segundo exilio, pero esta vez el más doloroso, no por enemigos, sino por su propia familia. En 1977 hubo un atentado contra Ashraf. De noche, cuando regresaba del casino Palm Beach en Cannes, abrieron fuego contra su limusina. Murió su dama de compañía, resultaron heridos el chofer y el guardaespaldas. La princesa se salvó de milagro. Nunca se supo quién estuvo detrás del ataque. Y 2 años después en Irán, estalló la revolución. El Shah fue derrocado. El país se convirtió en República Islámica. Y toda la familia real Pahlavi quedó en el exilio. Ashraf ya no podía regresar. Fue de hecho el tercer exilio, pero esta vez por el propio pueblo. 1 año más tarde en París, perdió a su hijo, Shahriar. Intentaba organizar la resistencia contra el nuevo poder. Lo mataron a tiros justo frente a la casa de Ashraf. Fue el golpe más duro de su vida. Nadie pagó nunca por ello. Después de eso casi no apareció en público. Vivía entre Nueva York y Monte Carlo. Escribió sus memorias, donde trató de justificar sus actos. Se presentaba como defensora de los derechos de las mujeres, reformadora, patriota. Pero los críticos no le creyeron y pensaban que intentaba reescribir la historia de su vida. La seguían acusando de corrupción y de abusar del poder.
En los últimos años le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer. La princesa exiliada murió en 2016. Tenía 96 años. Perdió a su hermano querido y sobrevivió a sus 3 hijos. Ashraf Pahlavi vivió toda su vida en el lujo e hizo mucho por las mujeres de su país, pero nunca logró entender por qué la odiaban tanto. ¿Y tú qué piensas de esta controvertida princesa de Irán? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like. Hasta pronto.